1, 2, 3, 3 del derecho, 3 del revés, 3 del derecho, 3 del revés, y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanak, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil, ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren de Ardilanak y te invito a adentrarte en este laberinto conmigo, todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo bendecido por Ariadna. Hola y bienvenidos a Ardilanak de verano. Esta es una serie de capítulos que no son especiales, sino que son capítulos normales del podcast, pero que sí que tienen una idiosincrasia en común. No hay sección de opinión, no hay sección de introducción, y si no os leéis lo que pone en el desglose de los temas del capítulo, en Instagram o en YouTube o en iVoox, que es donde sé que están puestos porque es donde los meto yo a manita, pues es probable que os encontréis con capítulo sorpresa, a ver de qué nos habla esta loca. Sabéis que los temas siempre van a ir rondando alrededor de todo lo que sea lo textil, así que con eso podéis estar seguros, eso sigue sin cambiar. Lo que pasa es que no tenéis los pequeños desgloses que os suelo hacer al principio, no tenéis mi sección de opinión ni nada por el estilo. Y es porque, como he tenido una primavera extremadamente accidentada que me ha dejado sin la posibilidad de grabar el podcast prácticamente durante mes y pico, por problemas de anginas, que me costó muchísimo recuperar, y luego pues un cansancio generalizado que he tenido que priorizar otras cosas, pues es lo que hay y es lo que había y es como nos hemos quedado. Así que por eso te estás encontrando con este capítulo sin sección de opinión, pero que sí que tiene esta pequeña introducción. Esta pequeña introducción se va a repetir en todos los capítulos del verano, y en ella también os voy a pedir, si queréis, que este verano, si no tenéis muchas ganas de tejer, pero os apetece hacer cosas sin pensar, que participéis y colaboréis, porque hasta octubre está abierta la colaboración, con la iniciativa de Madejas contra la Violencia Sexista. Si me seguís en Instagram sabéis que en junio, cuando se hizo el Día de Tejer en Público, yo este año no organicé nada, pero me uní a lo que habían organizado desde la casa de Andrechea de mi pueblo. Andrechea literalmente significa Casa de la Mujer. Y Cristina Pereda, que organizaron esta iniciativa. Es una iniciativa que viene de Astigarraga, que creo que en origen viene de Cataluña, que si os interesa mucho hay un documental que se llama Hilos de Sororidad, que podéis buscar en DVD y echarle un ojo, para saber de qué va la iniciativa y qué es lo que se pretende hacer con ella. En principio lo que necesitamos son tejidos de 30 por 30 que en noviembre se coserán y se colgarán de ayuntamientos de los pueblos que participaron en esta iniciativa, que anduve metida yo también. Si queréis me las podéis mandar a mí, al taller. Yo las iré recogiendo y en octubre las llevaré a donde las van a recoger. También os agradecería que me las mandéis a partir de septiembre, que es cuando vuelvo a estar en el taller, porque julio y agosto no estoy, ni siquiera voy a estar todos los días en el pueblo, entonces va a ser un poco locura para mi señor cartero, al que aprecio muchísimo y no tengo ganas de marear demasiado. Así que si queréis echarnos una mano con estos trozos que tengáis, esquinas de hilos que tengáis dando vueltas por casa, cogéis, hacéis un granny de 30 por 30 y me lo mandáis. A las que ganchilláis, hacéis una bufandita de 30 por 30 a las que tejéis, y ya las pondremos en estos tapices que se van a poner en noviembre, que prometo enseñaros por Instagram. Eso es todo lo que os voy a pedir este verano. Que lo disfrutéis, que tejáis, que si queréis más o menos saber en qué puñetas ando, no intentéis seguirme la pista con el podcast, porque el podcast va a ser como estos programas de radio pregrabado. Seguidme la pista por Instagram, que aunque no me estoy prodigando mucho, por temas de salud mental, porque hay muchas veces que a junio llego muy cansada y muy quemada y tengo que distanciarme un poquito. Así que no os preocupéis por mí, estoy bien. Es simplemente, a veces la salud mental es tanto prevenir como curar. Entonces en este caso es más prevenir que otra cosa.
Espero que paséis un buen verano, que las olitas que os he puesto de fondo, que son grabadas el año pasado en la playa de Oguella, os gusten. Si andáis por el norte, id a visitar la playa de Oguella. Y descansad todo lo que podáis. Muchas gracias a los 3.000 seguidores, muchas gracias a los que decís que debería de haberme dedicado a la radio. Se aprecia mucho. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por tener la paciencia que me tenéis. Y sin más, este capítulo de verano. En estos podcasts de verano os estoy hablando de moda. Wow. Os hablé de lo que era la alta costura, de la definición de la alta costura, etcétera, etcétera, en el anterior podcast. Y mencioné a dos personas. Uno es Charles Frederick Worth y otra es Rose Bertin. Hoy os voy a hablar de Rose Bertin y en el siguiente capítulo del podcast os hablaré de Charles Frederick Worth y la House of Worth, que creo que merece la pena dedicarles más rato por separado a ambos, por precursores. Podemos llamar a Rose la madre de la alta costura y a Charles el padre de la alta costura. Ella le precede. Marie-Jeanne Rose Bertin nació en la zona de Picardía de Francia el 2 de julio de 1747 y era una sombrerera francesa que en aquella época se conocían como marchand de mode, que fue conocida y se hizo famosa por ser la modista de la reina María Antonieta. Se la conoce y se la celebra como la primera diseñadora de moda francesa y se le suele dar el mérito de haber creado, como quien dice, prácticamente de la nada, la moda y la alta costura y haberlas llevado, haberlas popularizado, por explicarlo de alguna manera. Rose Bertin era la hija de Nicolas Bertin y de Marie-Marguerite Mequignon y pasó su vida en Saint-Gilles, en la Picardía. Venía de una familia modesta. Su madre trabajaba como enfermera, que en aquella época era una profesión de muy bajo estatus y muy poco salario, y la situación financiera de la familia empeoró mucho más todavía cuando muere Nicolás, su padre. Ella y su hermano Jean Logan recibieron una educación modesta, pero ambos eran muy ambiciosos. Con 16 años, Rose se desplaza a París y se convierte en la aprendiz de una modista bastante famosa y bastante exitosa, conocida como Mademoiselle Pagel, que tenía entre sus clientes a varios miembros de la aristocracia. Se puede atribuir el éxito de Rose a las buenas relaciones que tuvo con varias de las nobles más importantes de la época, como eran la princesa de Conti, la duquesa de Chartres y la princesa de Lamballe, que era amiga íntima de María Antonieta y fue de hecho Yolande, la princesa de... No, Yolande no. María Teresa Luisa de Saboya, perdón, que siempre digo mal el nombre. Confundo a dos de las mejores amigas de María Antonieta siempre. Pero bueno, fue Lamballe la que introduce a María Antonieta y a Rose. Ascendió de aprendiz a dueña conjunta del atelier con Mademoiselle Pagel porque consiguió un encargo enorme para el taller en el que trabajaba. Y en 1770 Bertin abre su propia tienda de ropa conocida como Le Grand Mogol en la ultra famosísima calle Rue Saint-Honoré. Si os gusta mucho el tema de la alta costura, sabéis qué calle de París es donde está Topichichi. Con el apoyo de la duquesa de Chartres, se mueve a otra de las calles famosas, a la calle de Richelieu, y enseguida contó entre sus clientas a las nobles más importantes de Versalles, muchas de las cuales la siguieron cuando dejó a Mademoiselle Pagel
incluidas muchas de las damas de compañía de la que entonces era Delfina de Francia, María Antonieta. Como ya os he dicho antes, fue una de estas damas de compañía la que presenta a Rose y a María Antonieta hacia 1772. María Antonieta llegó a Francia desde Austria, que me imagino que os sabréis todo esto, pero bueno, yo os lo recuerdo. María Antonieta no era francesa de nacimiento, era austríaca de nacimiento, pero en vista de que le iban a casar con el heredero al trono francés, pues la educaron en todo lo que era la cultura palaciega francesa, que si os interesa mucho todo este tema, toda la ostentación de Versalles y demás tiene el origen en la corte que crea Luis XIV, y la serie Versalles versa sobre este tema. O sea, trabajan mucho todo este tema, y cómo Felipe de Orleans es absolutamente brutal cuando cómo recrean en la serie el momento en el que Felipe de Orleans y su amante crean lo que es cómo se debe de comportar la corte. O sea, os invito a ver la serie. Creo que está en alguna plataforma, creo recordar que en Netflix. Está muy bien, id a verla. 3 temporadas tiene. Pero bueno, María Antonieta llegó a la corte francesa ya educada en lo que eran la moda y los modales de la corte. A partir de 1772, después de la coronación justo después de la coronación de Luis XVI, Rose empezó a ir 2 veces a la semana a pasar revista con la reina y enseñarle las nuevas creaciones que había creado, y luego se pasaban horas discutiendo los nuevos vestidos que iba a hacer Bertin para la reina. A la reina le encantaba su armario, le apasionaba la moda, y Bertin, que era su modista, pues se convirtió en su confidente y en su amiga. O sea, se hicieron amigas. Su posición como diseñadora de la reina también le aseguró una posición como la diseñadora de moda principal de la aristocracia francesa, y como la moda francesa era la líder de la moda en Europa, pues se convirtió en la figura central de la moda europea. O sea, los vestidos de París eran lo más importante prácticamente a partir de entonces. Sus detractores la solían llamar la ministra de moda. En fin. Y Bertin era el cerebro detrás de prácticamente todos los vestidos que lucía la reina. La reina tenía su input en el tema, pero Rose era la que realmente le daba vueltas a la cabeza. Los vestidos y el pelo se convirtieron en los únicos vehículos de expresión personal que le quedaban a la reina. O sea, la corte francesa era muy encorsetada, tenían unas tradiciones muy, lo que os he dicho, creadas en la corte de Luis XIV, y era muy rígida. Entonces, la forma que tenía la reina de expresarse eran precisamente su pelo y su ropa. Y Bertin se encargó de vestir a la reina desde 1770 hasta la deposición de los reyes en 1792. Bertin se convirtió en una figura muy importante de la corte y fue testigo, y muchas veces afectó cambios muy importantes de la sociedad francesa. Vosotros todos tenéis la imagen mental de la corte de Versalles con esas pelucas enormes, súper altas, estos vestidos súper anchos. Bien, la culpa es de ella. Sus vestidos, que solían ser enormes y ostentosos, aseguraban que la persona que los llevase puestos ocupase al menos 3 veces más espacio que su pareja masculina, haciendo que la mujer tuviese una presencia más importante y se impusiese más y se la viese más que al hombre que llevase al lado. Sus creaciones establecieron a Francia como el centro de la industria de la moda, y desde entonces, como ya os he dicho, los vestidos hechos en París se solían enviar tanto a Londres como Venecia, Viena, todos estos son las cortes de San Petersburgo, incluso las cortes de Constantinopla. La inimitable elegancia parisina es entonces cuando se establece esa fama y esa reputación de la costura francesa como el sumum de la elegancia.
Hacia la mitad del siglo XVIII es cuando las mujeres francesas empiezan a hacerse estos peinados cada vez más altos, metiendo pues rellenos y utilizando pomadas para que se mantuviese alto el pelo y demás, además de vestidos cada vez más grandes. Bertin, como ya os he dicho, ella utiliza esta moda previamente existente, y lo que hace es exagerarla para adaptarla a lo que eran las modas del momento, ¿no? Creó, junto con Leonard, que era el peluquero de María Antonieta, puffs, que es como se llaman este tipo de peinados, se llaman puff, que podían llegar a medir hasta 3 pies de altura. O sea, estamos hablando de un pelo que se eleva prácticamente unos 90 centímetros por encima de la cabeza de quien lo lleva. O sea, que se te veía de lejos. La moda de estos puffs llegó a semejantes extremos con María Antonieta y con Bertin, que se convirtió en una de las marcas de la época. O sea, es lo que os he dicho antes, haced un ejercicio de memoria de la idea que tenéis sobre la corte de Versalles y va a ser lo primero que os venga a la cabeza. Además, entre ella, Leonard y la reina pusieron de moda los ornamentos en el pelo y objetos que hacían que el peinado contase historias. Bertin llegó a crear peinados que, junto con la ayuda de Leonard, llegaron a crear peinados que se convirtieron hicieron furor por toda Europa. Sobre todo esta especie de contar historias con el pelo, ¿no? Que podían ir desde el último cotilleo de la corte a escenas de la natividad, a infidelidades del marido, a batallas navales. O incluso uno bastante famoso que fue un puff dedicado a los insurgentes en honor a la guerra de la Revolución Americana, y probablemente el que fue el peinado más famoso de María Antonieta, que estaba dedicado a la inoculación. Ahora que estamos todos con el tema de las vacunas, etcétera, etcétera, María Antonieta llevó uno de estos puffs dedicado a la inoculación, para señalar el éxito que había tenido en convencer al rey para dejarse vacunar contra la viruela. No solemos hablar de historia de la ciencia en el podcast, pero estudiaros cómo empezó el tema de las vacunaciones y veréis lo importante que era la vacunación, de dónde viene el nombre, en castellano, de vacunar, y la viruela. Echadle un ojo. Es que es fascinante la historia, pero no me puedo poner a contarlo porque esto va de historia de la moda. María Antonieta también le pidió a Bertin que le hiciera, que le vistiera muñecas con los últimos vestidos, con las últimas modas que había creado para ella, para mandárselos a sus hermanas y su madre, que era la emperatriz María Teresa de Austria. O sea, y las muñecas de moda de Bertin se hicieron muy conocidas con el nombre de Pandoras. Solían estar hechas de cera, que se solían hacer de cera sobre armaduras de madera o porcelana. Solía haber algunas que eran pequeñitas, del tamaño de la idea que tenemos hoy en día de lo que es el tamaño de una muñeca, y luego otras que podían ser tan grandes o del tamaño de la mitad de una persona o incluso de la altura de una persona. Eran conocidas como las Petit Pandours, las pequeñas, o las Grand Pandours, las grandes. Antes de la invención de las revistas de moda, las muñecas de moda o las fashion dolls eran lo que utilizaba la gente para enseñarle lo que estaba de moda en París a otros fuera de lo que es el país. Con el mecenazgo de la reina, Bertin se convirtió en el sinónimo de la elegancia sartorial y del exceso de Versalles. Y la relación tan estrecha de Bertin con la reina le dio un trasfondo muy importante, o sea, una entrada a lo que era la moda como parte de la significación política y social de la corte francesa, ¿no? Aunque para ellas era algo que hizo que su amistad se convirtiese en algo más profundo, la frecuencia con la que la reina se encontraba con su costurera, pues generó cierto grado de hostilidad en lo que era el pueblo, ¿no? En el pueblo llano, porque los vestidos de Bertin y los peinados de Bertin eran carísimos y podían llegar a costar 20 veces lo que un trabajador manual cualificado
ganaba en un año entero. O sea, 20 años de trabajo de un trabajador cualificado podía costar un vestido de Bertin. Y estaban las arcas francesas para tirarlas, ¿sabes? Curiosamente, Bertin siguió fiel a María Antonieta hasta cuando estuvo María Antonieta en prisión. En vez de hacer grandes vestidos, pues lo que le hacía llegar a María Antonieta solían ser cintas y cosas por el estilo. Y también fue la que hizo el vestido de duelo después de la ejecución de Luis XVI, siguiendo un sueño que tuvo María Antonieta años antes y que le había mencionado a Rose, en la que decía que había visto cómo Rose le iba dando cintas y se iban convirtiendo todas o sea, se iban volviendo todas negras. Como ya os he contado, la Revolución Francesa no se cargó el negocio de Rose inmediatamente, a pesar de que la mayoría de sus clientes o los decapitaron o salieron por patas del país. Y ella continuó siendo muy partidaria de la reina, aunque pues digamos que lo que cobraba era pues bastante menos de lo que había estado cobrando. Según lo que contó Leonard, el peluquero de la reina, él, Rose Bertin y Henrietta Campan, que fue una escritora de la época y profesora de la época, que tenía mucha relación con María Antonieta también, fueron los que contribuyeron a las negociaciones secretas entre el conde de Mirabeau, informándole sobre, o sea, las negociaciones secretas que hicieron Mirabeau y la reina, informándole a ella sobre lo que eran los dimes y diretes políticos, la opinión pública y el miedo que tenían que Mirabeau se aliase con el duque de Orleans para restablecer la monarquía. Durante la Revolución, Bertin salió varias veces del país, hizo varios viajes fuera del país que hicieron sospechar a los dirigentes de la Revolución. Hizo un viaje a Inglaterra y otro a Alemania entre 1791 y 1792, haciendo que sospechasen de que era agente de María Antonieta. Según estas especulaciones, ella visitó secretamente a Francisco II, que era el emperador del Sacro Imperio Romano, sobrino de María Antonieta, para llevarle un mensaje de María Antonieta, ya que como la correspondencia de la reina era censurada, o sea, se la abrían y la leían, un mensaje de boca a oreja de un mensajero leal pues era algo que se veía como el método más seguro de enviar información sensible a través de las fronteras. Aunque no está confirmado, no es improbable, porque se sabe que la reina utilizó a varios de sus sirvientes y varios de sus colaboradores de su vida anterior para pasar mensajes, como por ejemplo Leonard, que fue el mensajero cuando intentaron huir hacia Bahrein, o Henriette Campan, que dijo que ella misma había llevado mensajes secretos a su sobrino, el emperador, durante este periodo. Oficialmente, ella dijo que estaba en viaje de negocios y se sabe que estuvo en Alemania en julio de 1791 y que su presencia allí fue anotada por un emigrado francés de la corte del castillo de Schönbornhut, porque digamos que durante ese mes se encargó de la extravagante moda de las mujeres que atendían a esta corte. Estuvo ausente de Francia durante las masacres de septiembre de la Revolución, que además resultó en que la pusiesen en la lista de los emigrados. Consiguió que la quitasen de esta lista y volvió a Francia en diciembre de 1792 para encargarse de su negocio, porque el negocio seguía en marcha. Durante su estancia, dice la leyenda que se dedicó a destruir los libros de cuentas para evitar que se utilizasen las facturas de la reina María Antonieta contra ella en su juicio, pero esto es imposible porque antes de 1792 las cuentas de la reina ya estaban en posesión del gobierno provisional, y el liquidador del estado de el liquidador de la fortuna de los reyes ya había hecho el inventario de todo esto, y
no había, de todas formas, no se había hecho, todavía, o sea, todavía no iban a juzgar a María Antonieta. Hubiera sido absurdo que Bertán se dedicase a destruir sus libros por esa razón, porque de hecho ya existían. Y de hecho, Bertán estuvo reclamando algunas de estas facturas previas de María Antonieta a los descendientes de María Antonieta hasta 1830. En febrero de 1993, Rose deja Francia y se va a Londres. Durante un tiempo estuvo viviendo allí, sirviendo a algunos de sus clientes antiguos que vivían en la corte londinense, y sus muñecas de moda pues siguieron circulando por las capitales europeas, como os he dicho, llegando incluso a San Petersburgo. Durante estos años, la mayor entrada de dinero que tenía era demandar que le pagasen las facturas atrasadas. Entre ellas a la reina de Suecia, Sofía Magdalena, que le debía pasta y le dijo, me pagas. Como ya os he dicho, el negocio en París todavía funcionaba, a pesar de que ella no estaba allí, a través de representativos que ella misma nombraba y dinero que mandaba ella misma desde Londres, y que, como María Antonieta todavía estaba viva, todavía hacía llegar vestidos, mucho más simples obviamente, a María Antonieta. En enero de 1795, Rose fue cuando consiguió quitar su nombre de la lista de emigrados a través del abogado que tenía contratado, que adujo que había estado ausente legalmente del país porque se había ido por motivos de negocios con un pasaporte legal en julio de 1792, omitiendo que entre diciembre del 92 y febrero del 93 había estado en Francia. Por eso ella era libre de volver y retomar sus negocios. Se dice que en esta época también estuvo funcionando como mensajera en secreto de algunos emigrantes durante este viaje, y que también les dio dinero a algunos de estos emigrantes, pero que podía ser más que por alguna especie de favor, porque ella debía de ser así, o sea, que era bastante generosa. Lo que es su negocio nunca se terminó, o sea, nunca volvió a los niveles que tuvo cuando reinaba María Antonieta, pero siguió ahí a una escala menor. Esto fue parcialmente gracias a la inflación y parcialmente gracias a que la moda cambió después de la Revolución Francesa, después de que terminase la Revolución Francesa. Aún así, Josefina de Beauharnais, la mujer de Napoleón, fue una de sus clientas, y también tuvo durante esta época posterior, también tuvo como clientas a María Teresa de Nápoles y Sicilia, a María Luisa de Parma, y que era la reina consorte de España, María Luisa de Parma, y eventualmente fue reemplazada por Louis Hippolyte Leroy. En algún momento pues igual hablaré de él también. Ya sabéis que mi intención es pasar a hablar luego de Worth. En el albor del siglo XIX, Bertán transfirió todos sus negocios a sus sobrinos y se retiró a su finca en Épinay, donde murió en 1813 en Épinay-sur-Seine. Una de las frases más famosas que se retienen de Bertán es una frase que le dijo a María Antonieta en 1780, que le decía que nada es nuevo excepto aquello que se ha olvidado. O sea, todo está inventado en la moda, pero a la gente se le olvida que las cosas ya se han inventado previamente. Esto sirve para el punto también. No nos hemos inventado nada, pero podemos reutilizar lo que ya se había utilizado anteriormente, cambiando cosas y tomándonos el trabajo de adaptarlo, que es lo que hacía Rose Bertán, que a veces cogía vestidos antiguos de la reina, los remodelaba, cambiaba cosas y la reina volvía a aparecer con ellos en público como si fueran nuevos. O sea que sí, se dejaban una pasta en vestidos, se dejaban una pasta en las telas, pero reciclar también reciclaban. En estos podcasts de verano os
voy contando cositas que podéis hacer con los niños, actividades a las que os podéis dedicar, que os podéis coger a los críos, podéis ir al monte. La vez anterior os hablé de teñir con moras, que es algo que vais a hacer más hacia finales de verano, menos si vivís en Euskadi, que a la altura de Navidades tendremos moras, porque aquí lo que se dice sol lo estamos viendo de refilón. Pero bueno, además de quejarme del verano en Euskadi, que es ese día del año tan maravilloso, no, vengo a hablaros de otra planta que podéis recoger con los niños, que es extremadamente abundante y que es probablemente una de las plantas más fáciles con las que teñir, más allá de la hiedra, que la coges, la quitas de la pared y ya está. Estamos hablando también de otra planta que se descontrola muy fácil y te puede llenar un prado entero en 2 años y antes de que te des cuenta tienes que estar segándola, pero que por lo menos aquí en Europa es fácil de encontrar. Como de todas formas os voy a dar el nombre científico, mirad a ver si crece en la región en la que me estáis escuchando. Estoy hablando del helecho, en concreto del Pteridium aquilinum, que es el helecho que encontramos aquí a patadas. Y cuando digo a patadas es que cada vez que me voy con Martín de paseo por Bolingúa, nos encontramos un montón por el camino. Uno de los caminitos que solemos hacer además está llenísimo de este helecho. Y pues lo podéis tener unos cuantos días en un jarrón en casa haciendo bonito, porque de hecho es una planta que hace bonito, es bonita, y luego la podéis utilizar para teñir. Es una planta que hay gente que la utiliza para hacer solar dyeing, pero para hacer tejido, tinte solar. El tinte solar se hace con un tipo de tinte químico que lo podéis buscar así en internet, tinte solar. Es como si hicieseis una foto sobre la tela. Yo todavía no lo he experimentado, es una de las cosas a las que tengo muchas ganas, pero también estoy esperando a que Martín sea un poquito mayor para poder hacerlo con él, porque me parece que es una actividad muy interesante con niños. Pero bueno, podéis hacer, otro día os explico cómo se hace el tinte solar, y hoy vamos a aprender a utilizarlo como un tinte, los tintes habituales que os digo, de pon el puchero en el fuego y echa la planta adentro. Como siempre, si tenéis mordientes en casa, pues lo podéis usar. Yo os recomendaría la lumbre, que es el que funciona con todas las fibras. Y si queréis utilizar un modificador, podéis utilizar el cremor tártaro. El vinagre, en el caso de los tintes naturales, también es un modificador, pero tenéis que utilizarlo diluido al 5%. Porque, bueno, echáis un chorrito de vinagre. No os pongáis a hacer aquí equilibrios con la química, pero bueno, son modificadores. Pero mordiente es el alumbre. No es tóxico, pero no conviene comérselo. Así que explicáis a los niños de esto no se come. Y si lo usáis con un pote de cocina, ese pote de cocina va a quedar inutilizado. No lo tenéis que utilizar otra vez con comida. Pero podéis teñir sin utilizar mordientes, solo que pues perderéis ese potenciador de la fijación del color, que son los mordientes. Un mordiente al final lo que te hace es abrirte la fibra para que el color se meta dentro bien metido. Pero bueno, no es obligatorio, y si estamos haciendo experimentos con los niños tampoco es necesario andar haciendo eso, y además luego podéis volver a utilizar el puchero. Este helecho, como os he dicho, se llama Pteridium aquilinum. Lo hay a patadas por aquí. Cogéis, os hacéis un ramo, lo lleváis a casa, y cuando está un poco pocho, pues podéis echarlo a teñir. El proceso del tinte es el mismo de siempre. Calentáis el agua, hacéis una infusión, dejáis más o menos 1 hora a fuego muy bajito la planta cociéndose en el agua, y cuando pase esa hora escurrís la planta y metéis la fibra en el tinte. Las fibras tienen un punto de absorción de tinte. O sea, llega un momento que ya no cogen más tinte. Los tintes naturales no son como los tintes ácidos, que te dejan transparente el agua, entonces ya sabes que has terminado de teñir. Esto no, pero bueno, no hace falta que tengáis más de 1 hora, en este caso no hace falta que tengáis más de 1 hora en la fibra dentro del pote. Los colores que da el helecho
son muy variables. Es una planta que es muy fácil para teñir, o sea, es muy apta para recién llegados al tema del tinte, pero es difícil de controlar el tipo de color que te va a dar. Puede ir desde amarillos a marrones, pasando por amarillos así un poco verde oliva, del color del aceite de oliva. No intentéis sacar un color en concreto, simplemente disfrutad del proceso. Cuanto más helecho metáis, más oscuro será, o sea, más intenso será el color. Cuanto menos metáis, menos intensidad de color. Obvio. Y como ya os he dicho, lo cocéis durante 1 hora y luego, a ver, podéis dejar la fibra en remojo durante toda la noche. Yo a veces hago eso. O sea, hago un pote y dejo que se enfríe dentro del propio baño del tinte la madeja. No le pasa nada a la madeja si haces eso, o sea, no tienes que sacarla inmediatamente, pero sí que es recomendable con todas las madejas que tiñáis alguna vez, que una vez las sacáis del tinte, dejéis que se enfríen y una vez frías las aclaréis, para que luego no suelte tinte después. Esto funciona con algunos tintes, con otros no. O sea, hay otros como el índigo que a base, aunque cuando estés tejiendo te va a ensuciar las manos. Como cuando te compras unos vaqueros muy, muy, muy oscuros y de repente apareces con los zapatos con un cerco azul debajo del pantalón. O a veces incluso tu propia piel con un cerco azul por culpa del pantalón. Bien, pues eso es una de las maravillas del índigo. Pero con este tipo de tintes, aunque no te dejes ese cerco, pues sí que te pueden ensuciar el agua o lo que sea. Entonces lo mejor siempre es aclarar la madeja. Para meter el helecho en la olla, hacedlo trozos con tijeras. O sea, no metáis la planta entera. Utilizad siempre la parte de las hojas, los tallos no os interesan. Y cuanto más joven es el helecho, más tiende a amarillo. Y cuanto más viejo es el helecho, más tiende a marrón. O sea, cuando veis estos helechos, las hojas de arriba van a tender más al amarillo y las hojas de abajo van a tender más a un color más oscuro. Trabajad con eso. De hecho, si solo queréis coger las hojitas de la punta, o mejor todavía, si quitáis solo las de abajo, dejáis las de la punta y la planta sigue creciendo. Como siempre os digo, cuando se trata de recolectar cosas, aunque es una planta que se reproduce muy bien y no está en peligro ni nada por el estilo, siempre deberíamos de tener la buena costumbre de no sarracinar un campo. O sea, pues coged un trozo de cada planta. Como siempre que vayáis al monte, pues eso, coged un trozo de cada planta. Nunca cojáis y recojáis todas las del mismo sitio. Aunque sea un tinte escaso, como por ejemplo los líquenes, no cojáis y vaciéis de líquenes todo un árbol. Bueno, para empezar, intentad no coger el líquen del árbol, dejadlo en paz, dejadlo ahí. Y si veis por el suelo, ese sí lo podéis ir recogiendo, pero tampoco recojáis todo. Con esto lo mismo. Id con unas tijeritas de podar, porque no suele ser complicado de cortar, y con las tijeras de podar vais quitando hojas. Se reproducen por esporas, así que podéis aprovechar y darles la vuelta y mirar a ver si tienen esporas, porque es una forma muy interesante de irte al monte con los niños y explicarles reproducción diferente a la de las abejas y polinizan. Yo es que me he criado viendo cosas en el monte, es la única forma rápida de explicarlo. Y me acuerdo que siempre me hacía mucha gracia ir dando vueltas a los helechos a mirar si estaban las esporas ya en marcha, como mira, esporas. A veces se ven, otras veces no, porque ya las ha soltado o lo que sea, pero siempre es interesante darle una vuelta al helecho. Muchos de estos helechos además suelen ser un verde más intenso por arriba y por abajo suelen ser un verde más clarito, algunos tienen pelito por debajo. Y también es muy interesante cómo se va abriendo la hoja a partir de los caracolillos que hacen las puntas de arriba. Aprovechad para mirar todo esto. Y si vais con niños al campo, y hoy en día todos tenemos móviles, pues también puede ser interesante que miréis en la Wikipedia o alguna enciclopedia de este tipo el helecho, como os he dicho, Pteridgium aquilinum, y pues les digáis a los niños cosas sobre las plantas. Si tenéis niños de esos. Yo fui una niña de esas a las que le encantaba que le contasen historietas de plantas y nombres de plantas y cosas por el estilo. Y de hecho, a día de hoy hay plantas cuyo nombre no científico no me suelo saber, pero me suelo saber el nombre científico porque me lo enseñaron así.
Me pasa mucho con la Digitalis purpurea, que sé cómo se dice en euskera, pero en castellano siempre tengo la duda. En euskera sé que es cucufracac, pero en castellano siempre tengo la duda. No sé si le llaman digital directamente, pero a mí es la Digitalis. También me paso la vida por el monte diciéndole, Martín, eso no se toca aunque sea rosa y te llame mucho la atención. Pero es las cosas de ir con un niño por el monte, ¿no? También les tienes que explicar cuáles no se tocan. Esta es muy fácil de tocar con los niños. Podéis ir con una cesta, con una bolsa, con un tupper, con una bolsa de plástico, que os va a dar igual, no le va a pasar nada. Podéis hacer un ramo con ella, ponerla en un jarrón. O sea, podéis hacer todo eso que os he contado. No hay receta de mermelada de lecho, como la vez anterior. Sí que tengo la tentación de daros la receta del vino de nueces verdes que hice el otro día. El problema es que es bastante probable que no podáis hacerla ya. Es un... si me visteis hace unos días en Insta, me fui al monte a recoger... Bueno, al monte. Al caserío de al lado de casa, que da nombre a uno de mis cuellos, a Bolingúa, que es el caserío y los terrenos de alrededor, se llaman Bolingúa. Eso, tengo un patrón, que es una capelina y unos mitones gratis, que se llaman así. Si os apetece algo de tejer gordo y rápido, os recomiendo el Bolingúa. Pero bueno, me fui porque hay varios nogales. Hay un Juglans regia enorme al lado, en uno de los laterales del caserío, que da unas nueces enormes. De esas cogí 4 del árbol, no cogí más. O sea, si vais a hacer una cosa de estas, no cojáis más. Y al otro lado del caserío, en el otro lado del caserío, hay un Juglans nigra. Son 2 tipos de nueces. Ambas son nueces, ambas se comen, ambas te sirven para esto. Y de la nigra cogí 5, pero tenía más. Y cogí 5, también son más pequeñas. Si queréis hacer la prueba de si podéis hacer el nochino, que es el licor este del que os estoy hablando, las nueces tienen que estar que las puedes cortar con un cuchillo. O sea, iros al monte con un cuchillo. No sé si una navaja serviría, una navaja suiza de estas. Necesitáis algo que podéis hacer un poco de fuerza. Pero si podéis poner la nuez verde encima, cogida del árbol, encima de una piedra, y partirla por la mitad con el cuchillo, o sea, no os encontráis la resistencia de la cáscara de madera que suele tener la nuez, podéis usarlas. Si tenéis una mínima resistencia y peláis un poco y veis que ya está empezando a maderar, ya no os vale. Ya está demasiado madura. Se trata de nuez verde, verde. Por eso se suele recomendar hacer este licor a la altura de San Juan o un poquito antes si estás en una zona donde las cosas maduran antes. Aquí, pues ya veis que a principios de julio me dio tiempo de coger y encontrar 5 nueces en un árbol que no estaban maduras de las 9 que me llevé para casa. 4 las tengo macerando ahí en una esquina para hacer tinte. Luego lo que tenéis que hacer es, pues las lleváis a casa, las limpiáis y las partís en trozos, las metéis... Yo las metí en una botella, porque tenía una botella dando vueltas por ahí, pero las podéis meter en un bote de cristal. Las metéis con azúcar y especias y peladura de cítricos. Yo en mi caso utilicé, porque esta parte, o sea, la de las nueces y el azúcar siempre, pero la parte especiada va por casas, va por barrios y va por pueblos, entonces podéis meter como queráis. Yo decidí hacer algo un poco más caliente, o sea, una mezcla de especias que a mí me produce una sensación más de calor, y para eso, en vez de utilizar cáscara de limón o cáscara de lima, que a mí siempre me dan sensación de frescura, utilicé cáscara de naranja. Cogéis una naranja de zumo, que suelen tener la cáscara un poco más gordita, o las de mesa, no me acuerdo cuáles son las que tienen la cáscara más gorda, pero la que tiene la cáscara más gordita, quitáis la cáscara e intentad quitar la mayor parte posible de blanco. Podéis dejar un poco de blanco, pero no todo, o sea, intentad quitarle un poquito de esa parte de blanco. Yo lo que hice fue darles un poco de vuelta y meterlas con las nueces y con el azúcar, y luego metí canela, una nuez moscada partida en 4, tengo nueces moscadas enteras en casa, partida en 4, y 3-4 clavos de olor. No, se trata de no meter mucha especia para que no se coman todo el sabor, o sea, para que no se coman todo el sabor del licor. Y entonces eso... le dais un buen meneo para que se empape bien de azúcar, veréis que empieza a soltar un poquito de líquido la nuez. Y luego lo que tenéis que hacer es echar vodka o algún spirit, o sea, este tipo de licores, vodkas, licores blancos que se suelen decir.
white spirits en inglés, y lo echáis, pues eso, hasta más o menos en la parte de arriba más alta del bote, cerráis, pegáis un meneíto, al poco tiempo se empezará a poner turbio y marrón, lo dejáis en una esquina, en un armario al fondo, donde no vayáis a abrir un armario mucho, que no le vaya a dar el sol. 3 meses más tarde lo sacáis, lo coláis, o sea, lo sacáis, le metéis un meneíto, de vez en cuando lo sacáis y le dais un par de giritos, de vez en cuando, una vez al mes y cosas así. Luego lo sacáis, lo coláis, lo embotelláis y os volvéis a olvidar del licor hasta que se cumpla un año de que lo hicisteis. Es un licor que cuanto más tiempo pasa, mejor se asienta. Se puede tomar prácticamente a los 3-4 meses de haberlo hecho, pero todavía suele ser un poco áspero. Si se le da tiempo a pasar más tiempo, después de haberlo colado y habiendo sacado ya lo que es la parte que estás infusionando, las nueces y todo esto, debería de ser más, o sea, poco a poco va perdiendo esa especie de astringencia y es más bueno, más rico. Se puede utilizar para tomártelo en chupitos, muy pequeñitos, más pequeños que los del Pacharán, porque seamos serios, esto es vodka. Y lo podéis utilizar también en repostería para sustituir cuando os piden esencia de vainilla, porque le da un toque muy especial sustituyendo a la esencia de vainilla. Os va a quedar un licor muy oscuro, de hecho debería de quedar un marrón tan oscuro que parece brea. Y esto sería la bebida alcohólica que no vais a preparar con los niños de esta especie de recetas de verano que os estoy dando con cosas con las que luego podéis hacer tintes. Si alguien prueba a hacer nochino, me contáis. Yo es el primer año que lo hago, pero en mi casa hay una larga tradición de hacer pacharán y sagarmiña y bueno, estoy canalizando ahí los conocimientos ancestrales de hacer cosas raras con licores. Hace casi un año os hablé de las ovejas merinas. Creo que también fue el verano pasado cuando hablé sobre la mesta, o el anterior, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, hemos hablado varias veces en el podcast sobre las ovejas merinas y cómo España perdió el monopolio de pues, una de las fibras más importantes en el mundo, incluso a día de hoy. Una de las fibras renovables, biodegradables y ecológicas más importantes a día de hoy. Pero bueno, cuando os hablé del merino ya oísteis mi diatriba republicana. No sé si os conté que cuando estaba leyendo cómo fue que se perdió el merino en España, me cago en Felipe I, creo que lo oyeron. No, Felipe V. Creo que lo oyeron hasta en Francia, que era donde tenían que oírlo, pero coñas aparte. En aquel momento os hablé de las múltiples subdivisiones que existen a día de hoy del merino, porque prácticamente allí donde se ha instaurado el merino como raza, la han evolucionado hacia un lado, la han evolucionado hacia otro, y muchas de ellas reciben otros nombres, pues el de Lein merino, el de Bullet, el merino español, el merino neozelandés, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de las Rambouillet. La Rambouillet están íntimamente relacionadas con la pérdida del monopolio. ¿Por qué? Porque si recordáis, os conté cómo Felipe V, que fue el primer rey Borbón de España, que fue el que después de que los Austrias perdieran el trono con Carlos el Hechizado, y fascinante historia, toda esta parte del cambio de casa a regente en España. Si os interesa mucho, hay 80.000 libros de historia sobre el tema. Pero bueno, el caso es que, como sabéis, la dinastía que tenemos hoy en día reinando en España es de origen francés, y por eso es la flor de lis su enseña. ¿Por qué? Porque los Borbones vienen de Bourbon. Bourbon, como el licor. Exactamente, o sea, exactamente como el licor. Pero bueno, el caso es que el rey de España en aquel momento era primo del rey de Francia. El rey de Francia en 1786, que es cuando perdemos el control de la raza de ovejas, es Luis XVI, que es el marido de María Antonieta.
para los que os gusta la historia, ya sabéis lo mal que acaban estos dos, y que 3 años más tarde es cuando salta la Revolución Francesa, pero en 1786... en el libro que tengo yo de referencia dice que los españoles empezaron a permitir que se exportasen merinas. No, cogió el rey y le regaló un rebaño entero al primo. O sea, así, le regaló un rebaño entero. De hecho, 559 ovejas españolas fueron enviadas a la finca conocida como Rambouillet. 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 Que está al norte de Francia, donde después de criarlas durante unos cuantos años, acabaron creando, digamos que una especie de rama del merino diferente. Entonces ya estaríamos hablando de el tronco que son las merinas españolas y las ramas que empezaron a salirle cuando empezamos a exportar las ovejas. No las habíamos exportado en 300 años y vamos a empezar ahora. El caso es que para 1840, pues como medio siglo más tarde, fue cuando se llevaron la Rambouillet a Estados Unidos. Y se extendieron muy rápido por toda la zona, toda la parte de Norteamérica. Pues ya sabéis que hay estados norteamericanos que son de origen francés. Pues, Luisiana, para empezar. El caso es que estas ovejas eran valoradas porque son unas ovejas muy resistentes y que tienen la habilidad de desarrollarse bien en praderas bastante escasitas. Y esto básicamente lo que significaba es que las soltaban en estas praderas enormes durante el día, pero de noche ellas mismas se juntan. Es como una especie de instinto de la raza que de noche se apretujan entre ellas para dormir. Lo que hace es que así estén más protegidas contra los depredadores, que en vez de estar desperdigadas de forma individual o en grupos pequeños a lo largo de terrenos grandes, ¿no? Con el tiempo y por al verlas cambiado de entorno, pues se dieron otras modificaciones, que fue lo que creó la Rambouillet de Norteamérica. Dentro de lo que es la familia de las merinas, las Rambouillet americanas son como primos. Primos en primer grado, pero primos. Las ovejas se parecen mucho a las merinas, pero tienen algunas características que son ligeramente diferentes. Las Rambouillet producen una fibra que es buena, es suave, que no tiene toda la elegancia que tiene el merino, o sea, no es tan delicada como puede ser el merino, pero sí que es más cálida y tiene más resistencia. Comparado con la mayoría de los merinos, la Rambouillet tiene menos lustre. El crimp no es esa patata ondulada perfecta. Y las fibras son más largas. Las merinas pueden dar hilos que son más apretados, más worsted. Los que me seguís tendríais que saber a estas alturas lo que es un hilo worsted y un hilo woolen. Bien, pues la merina tiene una calidad más worsted de por sí a la hora de hilarla sin más, y la Rambouillet tiende a meter más aire en la fibra automáticamente por la forma de la propia fibra, y además tiene más rebote todavía que el merino. El merino no llega al rango de ultrafinos que puede llegar un merino normal, suele andar más, luego os daré las especificaciones, pero suele andar más hacia la mitad de la escala. Y esto lo que consigue es que esta fibra sea muy buena para mezclarla con otras lanas o otras fibras más lujosas, como pueden ser una seda, una alpaca especialmente lujosa, un cashmere, para darle un poco más de flexibilidad a estas fibras que a veces no tienen la elasticidad que buscamos cuando hacemos un hilo, ¿no? Y como sus primas las merinas, se fieltran fácil. Resumiendo los datos, el peso de un vellón de Rambouillet puede andar entre los 3,5 kilos y los 8 kilos
con una media de 4,5 kilos y el aprovechamiento puede variar entre el 35% o el 60%. Recordad siempre que cuando se esquila una oveja, el 100% del vellón no es utilizable. Hay algunas razas de oveja que permiten utilizaciones muy altas del vellón y otras que directamente, pues por la propia forma y por dónde se distribuye la fibra más fina o más aprovechable, pues pueden dar tampoco como 35, como dan algunas Rambouillet, o llegar a subir hasta 60. Todos estos son porcentajes de utilización de la fibra del vellón. El largo de la fibra puede ser entre 5 y 10 centímetros, llegando a veces incluso a los 12,5. No es una long wool, pero tampoco es esa cosa cortita que a veces puede ser un merino muy fino. En cuanto al diámetro de la fibra, entran de los 18 y 24 micrones. Esto sigue siendo una fibra fina. No estamos hablando de algo que tiene 30 a 35 micrones, que siempre os suelo poner como ejemplo para coger con pinzas, pero como especie de referencia, que 30 es ya rústico y 50 ya parece pelo humano. Entonces, 18-24 es algo suavísimo. O sea, muchas veces, si os da por comprar merino, muchas veces veréis referenciado como merino de 21 micras. Pues esto, pues la media sería de 21. Recordad, estos son los primos segundos. Las características del mechón son mechones que son cuadrados, o sea, le pasa exactamente igual que al merino, o sea, no afinan hacia la punta. Las puntas suelen ser planas, suelen ser densas y aunque tienen un crimp que es un poco caótico, es bastante definido. En las puntas muchas veces se suele pegotear la suciedad y hay que limpiarlas con cuidado, porque se rompen fácil. El color natural de la Rambouillet es el blanco, pero algunos rebaños pequeños han solido conseguir hacer otros colores, especialmente negro y gris, que se suelen dar a veces en estos rebaños pequeñitos. Y cuando hablamos de gris, hablamos del color más aproximado a un gris real que nos podemos encontrar en pelo de oveja. A la hora de teñir, el Rambouillet tiene una superficie más mate que la del merino, pero coge los colores con mucha facilidad y con un resultado quizás un poco más suave que fibras más lustrosas como pueden ser sus primos los merinos, pero cogen muy bien el tinte. Para hilarla hay que asegurarse de que la fibra esté bien lavada, que esté bien limpia, y tener cuidado a la hora de hilarla para que no fieltre, porque fieltra fácil. Como el merino tiene un porcentaje de lanolina alto, entonces hace falta utilizar tanto agua caliente como detergentes bastante agresivos para poder quitarlo. Tienes que calentar mucho el agua para que la lanolina suba para arriba y no se redeposite en el pelo, porque te va a costar si no quitarlo bastante, pero no revuelvas para que no se fieltre. O sea, hay que manejarla con cuidado, como el merino. O sea, al merino hay que hacerle lo mismo. Lo mejor es limpiar el Rambouillet y no guardarlo con la lanolina, porque cuanto más tiempo se tarde en limpiar y quitar esa lanolina, más difícil va a ser quitársela. Se puede hacer lo que se suele decir, hilarla on the gris, o sea, recién esquilada, si la oveja está limpia. Si no tienes que matarte a limpiarla y no te importa tener lanolina en las manos. Bueno, ahí la mayoría de las hilanderas no nos suele importar tener lanolina en las manos. Otras, como tenemos alergia a los ácaros, pues es un poco más problemático el ácaro que la lanolina. Entonces yo no suelo hacer mucho on the gris, porque lo paso mal con los ácaros que suelen generarse en el pelo, en el polvo que se les deposita a las ovejas. O sea, es tan simple como eso. No porque no me guste, es que me da alergia. Lo mejor es utilizar cardas de diente fino o peinarlas o utilizar un flicker para limpiarlo, para cardarlos. A la hora de tejerlo, es una fibra más elástica que el merino, es más suave. Es muy suave y tiene unas características características aislantes muy buenas. Es
una de las mejores fibras para poner cerca de la piel, o sea, no pica. Y es adecuada para hacer piezas para bebés. O sea, es grado bebé, vamos a llamarle, ¿no? Por lo demás, es lana, se va a comportar como la lana de oveja en general, con eso teniendo en cuenta que es una lana que no tiene el lustre del merino, pero sí que tiene una suavidad y mayor elasticidad que el propio merino. Como ya os he dicho, es conocida porque es prima hermana de las merinas españolas, que producen unos vellones bastante grandes, que tiene un buen crimp, pero bastante menos definido que el del merino, y que se consiguen hilos que tienen bastante más cuerpo que con el merino normal, sin tener que hacer una carda específica para que queden woolen. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast y no sabes lo que son woolen y worsted, hay un vídeo en mi Instagram explicando lo que son las diferencias entre woolen y worsted, o en el especial de 3 horas de Conoce tu Billo explico en profundidad lo que son woolen, worsted y los diferentes tipos de hilado y el comportamiento de las fibras. Por si quieres echarle un oído a eso, si acabas de incorporarte al podcast o te incorporaste hace poco o lo que sea. Conoce tu ovillo es del año pasado, es de agosto del año pasado, simplemente echáis hacia la temporada 2 y os lo encontraréis ahí en medio de la temporada 2, por si os apetece escuchar prácticamente 3 horas hablando de hilos. Si tenéis forofos del fútbol en casa, o si sois forofos del fútbol vosotros mismos, si os pregunto cuál es el mote que se le pone a la selección de Holanda, ya sabréis de qué color os voy a hablar ahora en esta sección. Yo desde pequeñita he oído a la selección de Holanda, especialmente a la de Johan Cruyff, referida como la naranja mecánica. Entonces, ¿por qué puñetas tienen los holandeses semejante obsesión con el naranja? Bien, todo esto tiene una historia. El 10 de julio de 1584, Baltasar Gerard, que podemos calificar como el Lee Harvey Oswald de su época. Lee Harvey Oswald es el asesino de Kennedy. Bueno, que ya os he visto la historia. Bueno, pues el caso es que Baltasar Gerard, esta fecha, se coló en la residencia real de los regentes holandeses, el Prinsenhof, y le descerrajó 3 tiros a Guillermo I, príncipe de Orange, que moribundo rezó por su alma y por la buena merced del pueblo holandés. Para los holandeses, Guillermo I, también conocido como Guillermo el Silencioso, es el padre de su nación como tal. Y si sabéis un poquito de historia, y si sois españoles y habéis tenido clase de historia, sabréis que la independencia de los Países Bajos es un acontecimiento muy cruento de la historia, tanto de ellos como nuestra. Como sabéis, en esa época de los 1500, los Países Bajos no eran independientes, sino que eran una región protestante bastante grande bajo el mando del fanáticamente católico rey de España, Felipe II, de la Casa de Austria. Guillermo I, que era católico, pero creía más en la libertad de culto, fue el líder de la rebelión contra la corona española. Y su casa, que era la Casa de Orange, que a día de hoy todavía le llamamos Orange, o sea, no decimos la Casa Naranja, no, es la Casa de Orange, el apellido es Orange, se convirtió en una casa que ha tenido mucha influencia en la historia europea por la posición estratégica en la que está y por la Compañía de las Indias, porque estaban metidos en eso también. El caso es que a día de hoy los descendientes de este Guillermo todavía son la familia real holandesa, que ahora son mitad argentinos, pero siguen descendiendo de Guillermo el Silencioso. Y durante todos estos siglos han seguido manteniendo el naranja, que era el color con el que se identificaba Guillermo I, como una especie de color nacional. De hecho, es una de las primeras muestras de que los colores personales se pueden convertir en en colores nacionales, ¿no?
En retrato tras retrato, los miembros de la Casa de Orange pues, han sido pintados con ropas cada vez más naranjas y cada vez más ostentosamente naranjas, ¿no? O sea, al propio William I pues lo pintaron vestido de negro, pero con el traje totalmente bordeado por un encaje negro y naranja. Guillermo III de Inglaterra, que también era rey de Holanda, pero era rey de Inglaterra jure uxoris, o sea, estaba casado con la reina de Inglaterra, María II, por si queréis echarle un ojo a la genealogía. Fue muchísimo menos sutil que su ancestro porque lo pintaron con un brocado de color naranja oscuro, con una enorme capa bordeada de armiño de color naranja, pero naranja fuego, o sea, muy llamativo, y que llevaba colgados unas borlas de un color que se puede calificar directamente como color calabaza. Como ya os he dicho, los holandeses, para rendir homenaje a Guillermo, pues adoptaron el color como propio pues prácticamente inmediatamente, o sea, echando virutas. El problema es que durante los años el tono exacto de este color naranja ha ido variando con el tiempo. Empezó siendo un color más ámbar oscuro y a día de hoy es prácticamente un color mandarina. Un dato curioso que podríais no saber y que os puede resultar especialmente llamativo es que las zanahorias tal y como las conocéis ahora son culpa de los holandeses. La zanahoria que comemos hoy en día es un tubérculo cuyo origen está en Sudamérica, como muchísimos más tubérculos. Pero antes del siglo XVII normalmente era o color púrpura o amarillento. Todavía se pueden encontrar estas variedades, o descendientes de estas variedades, pero los colores eran esos. El color zanahoria que asociamos todos cuando pensamos naranja, automáticamente, después de la fruta, obviamente, fue el cultivo selectivo de granjeros holandeses. La bandera holandesa, que hoy en día conocemos como azul, blanca y roja, originalmente era azul, blanca y naranja. El problema era que no encontraban un tinte naranja lo suficientemente estable que con el tiempo no virase a amarillo o no virase a rojo. Entonces, hacia 1660, pues tiraron la toalla y directamente empezaron a utilizar el rojo. Pero quedan restos de esta utilización del naranja en las banderas, como por ejemplo en la bandera de la ciudad de Nueva York. En 20 de julio de 1973, los holandeses conquistaron Nueva York y se la quitaron a los británicos. Los británicos previamente se habían quitado una tribu india, que si no recuerdo mal son los Maniatán, pero no me hagáis mucho caso porque voy hablando de memoria. Pero directamente entraron por Broadway, echaron a los ingleses, se quedaron con Nueva York, le cambiaron el nombre, le pusieron de nombre Nueva Orange y mantuvieron en su poder la ciudad durante 12 meses. Pero como en ese momento estaban muy desperdigados con muchas guerras y demás, cuando al año los británicos volvieron a atacar, pues prácticamente se dejaron ganar y se retiraron de allí. Y en 1674 se firmó un tratado que lo que hacía era ceder la ciudad y su nombre a los británicos, pero la bandera seguiría siendo como la holandesa, azul, blanca y naranja. Entonces, Nueva York, a día de hoy, aunque tiene nombre británico, tiene bandera holandesa. Y como ya os he dicho, es muy fácil ver a los holandeses con gorros, sombreros, bufandas, camisetas, todo naranja, tanto en eventos deportivos donde juega su selección, como en el Koningsdag, el Día del Rey, en la que también se suelen vestir bastante de color mandarina, de arriba abajo. Así que ahora ya sabéis por qué el naranja es tan importante para los holandeses, por qué le llaman la naranja mecánica a la selección y por qué las zanahorias son de color naranja. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana.
Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac@ardilanac.com. Puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o vía Ko-fi. Las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas. Todos los derechos de este audio quedan reservados para su autora.